Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Trend Topic. Detrás de la ventana. El concierto de chicharras había llegado a su fin. Las sombras de la tarde-noche comenzaban a ocupar la escena de la modorra de las calles de mi pueblo. Domingo dormido, las paredes descascaradas, las veredas gastadas, los árboles añejos eran bañados por la débil luz del sol que se despedía. Amarillo, todo amarillo, como una foto vieja. La casa quieta, mis pies livianos como escapados de la siesta, y tus ojos en la ventana. Mamá, ¿qué viste detrás de la ventana? Siempre puertas y persianas cerradas. Así no entran moscas y la casa está más fresca. Era la excusa constante de mamá. La oscuridad era invadida solo por unas líneas de luz que dibujaban algunas rendijas abiertas de la ventana que daba a la calle. Mamá, ¿qué viste detrás de la ventana? Tus ojos marrones, escudriñando, alertas, tu figura sombría, estática, de pie junto al marco, tu respiración contenida. Podía adivinar que tenías las manos húmedas. La endija apenas abierta te traía un hilo de realidad al refugio que decorabas en silencio. Mamá, ¿qué viste detrás de la ventana? Dos luces brillantes te cegaron y estalló el miedo en las pupilas. Unas cubiertas chillando en el pavimento, un portazo, un grito ahogado, un motor que acelera y rápido, rápido se pierde. Y después el silencio. Otra vez el silencio. Ni siquiera los grillos ensayaron su canto esa noche. Mamá, ¿qué viste detrás de la ventana? Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz. Letras, letras. La noche, letras. Noche de letras. La invitada de hoy está en el sur de nuestro país. Nuestro país, ¿cuál es nuestro país? Argentina. Digo esto porque en realidad tenemos una comunidad muy grande y que por suerte estamos ahí metidos dando vueltas por Chile, por Colombia, por Venezuela, por México, por España. Pero nuestra invitada de hoy es Ana María Solensi, que desde la Patagonia nos va a compartir un rato de su mundo literario, de su vida.
Ana María la conocí hace ya unos varios años, en una vigilia de un 24 de marzo, en donde nos habían convocado varios autores, y ahí la escuché por primera vez, y a partir de ahí se generó un contacto. Y recuerdo este texto también, lo compartiste en alguna oportunidad para los especiales de PAMA, para los especiales de la memoria. Así que fantástico, está buenísimo poder hoy tenerla acá y disfrutar y poder charlar con ella. Y bueno, que nos diga un poquito cómo es su vida, quién es ella, que nos abra un rato la puerta de su vida. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta y muy honrada por estar con vos. Bueno, yo tengo que agradecer también el libro que me enviaste. Igual también vamos a hablar del libro, vamos a hablar no solamente de Ojos Gárgoles, sino también este libro que está acá, que me enviaste, con todo un interesante laburo. Es una antología que tiene un interesante trabajo colectivo ahí dando vueltas. Pero digo, está buenísimo esto de poder romper un poco estas barreras de la distancia y poder tener este contacto y hacerlo más próximo durante un rato. ¿Quién es Ana María Solensi? ¿Quién es? Uf. Recién hablábamos un poquito de eso. Ana es una mujer que fue niña, que fue adolescente, que ahora está disfrutando de su tiempo de jubileo, después de 33 años de docencia. Pero bueno, yo te contaba que empecé a escribir allá por los 14 años y con toda la efervescencia y la efervescencia de la adolescencia, ¿no? Y escribía así como venía la vida, con aceleración. Y en algún momento llegué a rebelarme de esas escrituras y las quemé, como quien quiere quemar una etapa. Y hoy me arrepiento, porque en realidad hubiese sido un buen recuerdo de la que fui, digamos. Pero bueno, que de la que fui, que también está dentro mío. También. Y que la seguí llevando en realidad también. Y que la sigo llevando ahí. Y bueno, y después, te decía, la docencia me permitió nunca dejar dormida mi creatividad, porque eso es lo que tiene la docencia, ¿no? Que, como hablábamos hace un rato, no todos los chicos son iguales, no todos los momentos son iguales, ni los de ellos ni los de uno. Entonces, uno uno elige en realidad. Uno elige o dormirse y quedarse estancado, o elige que cada día y que cada momento sea un desafío nuevo y entonces algo nuevo por crear. Por suerte a mí la creatividad no me abandonó nunca, y tanto en la docencia como en las otras actividades que desarrollé a lo largo de todos esos años, estuvo siempre presente. Además de maestra, de maestra he sido actriz, he escrito poemas. En algún momento escribía solo poemas, decía no, los cuentos no son para mí, no son para escribirlos yo. Y después empecé a incursionar en escribir cuentos y me gustó, entonces seguí. También soy narradora oral, amo narrar, narrarme y narrar a otros, porque siempre digo lo mismo, ¿no? Lo más lindo de contar cuentos y de narrar es no perderse la cara de la gente. Es ver y darte cuenta cuando le tocaste el alma, cuando le moviste el corazón. Y eso es tan bonito y es tan bello y retroalimenta tanto, ¿no? Hace un rato hablábamos de que la obra de cuando uno escribe no está completa sin el otro,
y cuando uno narra es tal cual así, porque también ninguna contada es igual a la otra, porque la gente es distinta, los momentos son distintos, los climas son distintos. Bueno, La energía y también lo corre. planteabas desde la docencia esto. Digo, este mismo gesto, ¿no? Esta cuestión de que te motiva desde el lado de la narración, ver cuando la devolución de la gente, cuando se genera eso, cuando generas ese vínculo, cuando los haces sentir, cuando sienten algo que a lo mejor ni siquiera lo esperabas. Pero digo, en la docencia pasa exactamente lo mismo, como cuando me contabas esto de cuando los chicos entienden y se les iluminan los ojos, entonces, o cuando descubren algo. Entonces digo, en un punto está bastante vinculado todo este recorrido que fuiste haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Total, si no tuviéramos la posibilidad de expresarnos y de expresar a los otros, tendríamos una vida bien opaca. Y por suerte, la mía no es opaca. Tiene un montón de matices, un montón de destellos, porque bueno, tengo la mirada de los otros y la mía que entran en comunión. Qué lindo. Eso es lo más bonito. Y en este último tiempo, sí, en este último tiempo, ¿cómo venía tu vida en los últimos tiempos? Eso. Bueno, en este último tiempo, bueno, he podido participar de muchas ferias del libro que hemos compartido, virtuales, esto de que nos permite llegar a tener amigos en tantas partes del mundo, ¿no? Es beneficio de la virtualidad. Amigos con los que llegás a sentirte muy cercana, ¿no? He participado de ferias del libro, como te decía, y he participado también de encuentros de narración oral, y tengo una alegría muy grande que contarte. Bueno, el año pasado, hacia fin de año, estuve en Gesell en un encuentro de narración oral con amigos que hacía rato que no veía, y este año, por primera vez, me animé a presentarme a una convocatoria de un encuentro de narradores de historias y leyendas que se llama Buga 2023. Es el 37, es el encuentro número 37, o sea, hace 37 años que se viene haciendo. Yo lo vengo viendo que se hace como 4 o 5 años y no me presentaba. No me presentaba a la convocatoria, o sea, la convocatoria consistía en mandar un material y yo no me terminaba de organizar para mandarlo. Este año me organicé más o menos y lo presenté, sin grandes expectativas, porque es un encuentro que tiene su trayectoria y su historia, y es mucha, o sea, para que te des una idea, ellos terminan en septiembre su encuentro y empiezan a trabajar y a publicar para el año siguiente, digamos. Entonces imagínate que, y hacen una convocatoria a todo el mundo, entonces imagínate que uno piensa que, bueno, hay mucha oferta, digamos, y no creía que me fueran a seleccionar, y me seleccionaron. Tengo la alegría de irme en septiembre a Buga, Colombia, a representar al país. Somos 25 narradores de toda América Latina y Estados Unidos, y de Argentina somos 3. Una de Buenos Aires, una compañera de Buenos Aires, una que no la conozco, que la voy a conocer en el encuentro, una de Santa Fe, de mi provincia natal, y yo, que vivo en Neuquén hace 30 años, así que en septiembre, Colombia, representando al país. Y para mí es un gran honor, una gran alegría, que bueno, te la quería compartir, que se le va a hacer. ¿Y cómo es esto de la narración oral? ¿Cómo apareció en tu vida? Mira, yo fui maestra primaria muchos años. Después fui maestra de secundaria, después maestra de educación especial, porque también soy profe de sordos.
Y bueno, arranqué contándole cuentos a mis alumnos, a mis estudiantes, por supuesto. Y después una compañera de trabajo me dijo, ay, ¿a vos que te gusta contar cuentos? ¿Por qué no venías a contar a mi grado? Y después, ¿por qué no venías a contar a mi escuela? Y después conté en otra parte, y después en otra parte, y así fui haciendo, y yo creí, bueno, que esto de la narración oral y de lo que a mí me pasaba cuando contaba cuentos, me pasaba a mí, digamos, no más. Hasta que me encontré con un montón de espejos. Un montón participé de un encuentro que se hizo acá en Neuquén y conocí a algunos narradores orales que después me invitaron a sus encuentros, y fui a un encuentro en Gesell, por ejemplo, que yo creo que es el que a mí me marcó porque fue eso, la emoción que yo sentí de encontrar un montón de espejos, un montón de gente que le pasaba lo mismo que me pasaba a mí cuando contaba un cuento. Y bueno, a partir de ahí la cuestión fue creciendo, y después fue una feria del libro, y después fue otra, y después fue contar cuentos en un encuentro de amigos, y así. Cada vez que me dejan yo despunto el vicio contando un cuento. Y Ana María, ¿y cómo es que te das el tiempo o el momento para escribir ahora? Mira, este último tiempo he estado intentando, primero, no tengo mucho oficio de escritura, porque escribo, siempre me parece a mí que siempre escribo desde la nostalgia, desde lo que me falta. Porque cuando hay momentos lindos, los vivo. Los vivo y los disfruto. Entonces, no, como que me hago el tiempo para vivirlo, y la escritura queda por ahí de lado. Pero cuando me abraza la nostalgia, ahí me pinta escribir. Pero, de todos modos, yo te mandé algunos textos en donde empiezo a incursionar a escribir desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar de dejar testimonio de otros, de contar la realidad de otros que no son contadas, y me hace bien, digamos, porque me hace sentir, ¿cómo te diría?, comprometida con el otro. Comprometida con marcar y con contar una realidad de otros, ¿no? Esto me lo permitió hacer mucho el taller del que surgió ese libro, que es el segundo libro de ese taller. El otro se llama El agujero violeta de la luna, que básicamente era una reunión de amigos. Te cuento la dinámica rápidamente. Nosotros nos juntábamos los sábados, somos amigos, escribimos, pero además somos amigos. Entonces nos juntábamos los sábados a la tarde a tomar mate, a comer cosas ricas, y definimos hacer un trabajo de taller, se podría decir, en donde la coordinación no dependía de uno, sino que dependía de todos. Entonces es como cuando te reunís y decís, bueno, vos traes la bebida, yo traigo la pizza, la próxima la comida la pones vos, claro, y yo pongo la cerveza. Bueno, más o menos así. Era cada sábado uno de nosotros tomaba la posta de coordinar o de proponer el disparador. Bien. Por eso es que tiene ese libro que yo te mandé, tiene un índice fraccionado. Claro. Y tiene índice fraccionado. Exactamente. Porque y nos pareció que reflejaba más fielmente nuestro proceso, y además era divertido, digamos, era una manera diferente de presentar el libro. Entonces, proponías un tema que
un tema, o en algún momento fueron canciones de letras de tango, en otros momentos fueron aromas que se desplegaban en la mesa y que cada uno elegía qué aroma lo conmovía, Lo movía, claro. lo motivaba. En otro momento fueron palabras, en otro momento fue un cuadro, y así. Cada proceso, en otro momento fueron artículos periodísticos. Entonces, y todos escribíamos sobre lo mismo. Por ejemplo, hay un trabajo de ese taller que no está en ese libro, que se llama El perro verde, por ejemplo. Entonces, todos escribimos sobre el perro verde. Pero mi perro verde no era el mismo perro verde, y no era ni siquiera un perro, Claro. el del otro. Escribíamos en el momento, y en el momento nos leíamos y nos criticábamos. Después, a fin de año, cada uno eligió qué presentar, qué de todo lo que escribió presentaba. Y bueno, y así surgieron estos 2 libros. Pero después, bueno, participo en otras antologías junto a otros escritores, tanto de la localidad de Plotier, donde vivo, como de la provincia, como de la Patagonia completa. Este otro libro que yo también te mandé la tapa, que se llama Nick, y Vic, que quiere decir nacidos y criados, venidos y quedados, sí. Patagonia, Argentina. Yo soy una de las venidas y quedadas, porque soy nacida en Santa Fe. Bueno, ahí estoy con escritores de toda la Patagonia, y es una cosa muy, muy importante para mí. Y este último tiempo he estado escribiendo así, sobre cuestiones de realidad. Tengo un poema acá en puerta, que es, creo que el último que escribí, y lo habré escrito hace 2 semanas atrás. Y este está escrito desde la nostalgia. Lo lamento. Si querés... Dale, léelo. Sí. Si querés te lo cuento. Te lo leo, no te lo cuento. Se llama ¿Dónde el amor? Esta lacerante escarcha de amante yerto me desangra las ganas. Grotesco juego de cuerpos deshabitados de almas. Laberínticas caricias de fuegos ausentes. Ahondan más profundo el vacío. El desamor chorrea. Chorrea en las paredes, en las ventanas, en la cama, en los pliegues de la piel. Y no hay vía de escape, ni hilo de luz del que aferrarse cuando lame, viscosa, todas las heridas de la batalla. Se deshacen inalcanzables y se hacen inalcanzables los riscos del deseo. Lánguidos besos trepan en bocas ajenas, se diluyen, se rompen, se desgranan, se lavan, pero nunca se encienden, nunca se funden, nunca se encarnan. ¿Cuándo encontraré el oasis en este desierto helado? ¿Entre qué brisas descubriré la chispa que avive mis ganas, que avive mis llamas? ¿Cuándo reirán nuevamente mis poros del placer? Pregunto, y la pregunta me columpia. Ruedo confusa, me enredo, me pierdo, me busco, me revelo, me libero, me decreto amor puro, amante eterna. ¿En qué te... Este poema,
está escrito así. ¿En qué te columpias vos? ¿En qué me columpio? En este poema me columpio en la pregunta. ¿Y en la vida? Qué difícil pregunta. Creo que en la vida me columpio entre mis contradicciones, entre mi lenguaje interno, porque cuando me abraza la nostalgia, me fundo en ella, pero después me rebelo y digo, no quiero. Entonces me busco me pongo eufórica, busco motivaciones y demás, pero sí, creo que me columpio en eso, en mis contradicciones. ¿Y qué te molesta de las contradicciones? ¿Qué me molesta de las contradicciones? Que no me dejan, que todo el tiempo estoy como cuestionando mis certezas, ¿no? Por ahí está, viste que a uno le gusta siempre pisar sobre seguro. Y cuando yo creo no pisar, existe. claro, cuando yo creo pisar sobre seguro, ¡ay! Otra vez me viene este terremoto interno que me mueve el piso. Pero si hay algo que me duele o que me cuesta en este mundo y en mi vida en general, es las señales del desamor. Las señales del desamor claramente me llevan hondo al vacío. Tanto en la vida personal, digamos, como en la realidad, cuando la ves por todos lados. Cuando ves el desamor chorreando, ahí, en todas partes. Eso duele y bueno, entonces cuesta remontar. Hay algo que es re interesante, digo que es re interesante para la visión artística, que tiene que ver con esto de cuestionar las certezas, ¿no? Porque justamente aquel que está plagado de certezas, por lo general, suele convertirse en alguien que lo que hace es adoctrinar. Entonces, digo, perder la certeza dentro del arte se empieza a convertir en pregunta, y esa pregunta es la que permite el crecimiento. O sea que, la verdad que a mí me parece que si está el columpiar entre las certezas y las contradicciones o las preguntas, me parece que es fantástico. O sea, bienvenido sea. Sí. Hay un pedagogo de San Luis que se llama Tato Iglesias, que yo quiero mucho, que cada vez que él dice que cada vez que a un maestro le preguntan cómo estás, o cada vez que a él le preguntan cómo está, él dice en crisis. Estoy en crisis. Y dice también que uno puede no saber lo que quiere, pero está obligado a saber lo que no quiere. Y yo en eso sí tengo más certeza. Yo sé lo que no quiero, pero lo que quiero, no sé. Son muchas cosas y ninguna. Yo creo que sí, que a veces a mí me preguntan, ¿y qué es el desamor para vos? ¿Qué sé yo? Es algo, no sé si se puede explicar con palabras, pero se siente tan feo. Totalmente. Se siente feo. Entonces es eso, yo creo que mis certezas están más en lo que esto lo probé y ya no lo quiero, ya no me gustó. Ana María, ¿cómo es ¿cómo es el circuito literario en Neuquén, pero básicamente en Plotier y sus proximidades?
Mira, por suerte hay muchísima gente que escribe, hay muchos cafés literarios, hay mucha cultura hay muchos escritores, algunos a mí me parece que son escribientes, que Ujú. digamos que no por ahí no... Bueno, lo que pasa es que depende de cada uno y depende de cómo mirás al otro. Eh, por ahí hay gente que por ahí no tiene tanto valor literario, pero eh, tiene valor en lo vivencial. Entonces, vos uno le reconoce ese valor, digamos. Pero sí, hay mucha gente que escribe, hay mucha gente que tiene ganas de mostrar lo que escribe. Yo, por ejemplo, este año, por esta cuestión de que ya llevo como 30 años contando cuentos, eh, me, me convocaron para ser de alguna manera capacitadora de narradores, Ujú. de gente que tenía ganas de empezar a contar cuentos, y pude compartir alguna de los tips o de las cosas que a mí me sirven a la hora de contar Claro. con otros. Entonces, bueno, por un lado incursioné en una capacitación intensiva en Casas de las Leyes, acá en Neuquén Capital, y también participé en una biblioteca popular en Balsa Las Perlas, que está ahí está más en Río Negro, cruzando el río, digamos, acá nomás cerquita, una radio, una biblioteca que también tiene radio, muy hecha a pulmón, muy popular, y realmente disfruté muchísimo de poder compartir con ellos. Y esa biblioteca, así chiquitita, en un lugar más bien semirural, tiene una movida cultural impresionante. O sea, eh, tienen la radio, que la escucha todo el mundo, presentan libros, o sea, vos decís, en un lugar tan semirural, tan pequeño, tiene una movida cultural re importante. Y así es Neuquén. En los lugares más insospechados, vos te encontrás una movida cultural impresionante. Mira, yo estos últimos años no he participado, pero iba a un encuentro de muralistas en una comunidad mapuche que se llama Painefilú, que está muy cerca de Junín de los Andes. Está como a 30 kilómetros de Junín de los Andes, en el medio del campus. O sea, no está una escuelita intercultural porque es pública y también tiene el centro intercultural mapuche adentro de la escuela, digamos, con profe de Mapudungun y demás, y es una escuela de septiembre-mayo, o sea que el invierno está cerrada porque hay mucha nieve, digamos. Y no tenés señal de nada ahí. Vivir con la naturaleza, estás entre cerros, es bellísimo. Y una vez por año vienen muralistas de todo el país y de todo el mundo ahí, Ujú. a ese lugar. Y se hacen talleres en simultáneo de distintas cosas, de mural, de narración oral, de distintas cosas, y convergen las escuelas de todo alrededor, las escuelas rurales de todo alrededor. Entonces vos decís, entre cerros, y han pasado cosas maravillosas ahí. Vos decís, entre cerros hay pintura, mosaicismo, alfarería, narración oral, circo, música, danza. Impresionante. O sea, eso es lo que tiene Neuquén, que en los lugares más insospechados vos te encontrás con unos tesoros maravillosos. Mi gata tiene ganas de opinar, ¿viste? Sí, está muy bien, déjala. Escúchame. También tiene derecho, pobrecito.
No, y digo, es fantástico, que estaría bueno poder empezar a hacer estos puentes y hacer lazos digo, y poder, poder de alguna manera empezar a poder vincular distintos espacios, ¿no? Entonces, en algún momento ya me parece que podemos llegar también a charlar como para ver cómo podemos también empezar a dar una mano desde la difusión con estos espacios, ¿no? Con el blog. Digo, esta cuestión de empezar también a mostrar que hay mucho más, mucho más vida cultural de la que sabemos, pero más que nada para empezar a motivar a que en otros lugares hagan lo mismo, ¿no? Digo, que no se queden reproduciendo la vidriera de las ciudades grandes y que empiecen a generar o convertirse en vidrieras para las ciudades grandes, ¿no? No que miren desde allá la vidriera de la ciudad, sino que se conviertan en la vidriera del comilla interior. Pero acá, Claro. digo, esta cuestión de empezar a mirar qué es lo que sucede, empezar a darle espacio, que es un poco lo que estás haciendo vos ahora con tus letras, ¿no? Poner en palabras a esos que no están hablando. Entonces, en algún punto es tratar de visibilizar aquello que no por algo no termina teniendo lugar en medios de comunicación por lo general. Así que nada, ahí podríamos... No termina teniendo vidriera, decís vos. Exactamente. Así que eso ya después lo podemos charlar, a ver qué podemos ir haciendo y sumando y vinculando y generando espacios, porque me parece que es momento para generar espacios, ¿no? Totalmente. Que son muy importantes. Che, Ana María, ¿y qué lugar le das hoy al arte en tu vida? ¿Al arte? Sí. Todo el lugar, porque me levanto pensando en qué crear, ¿sí? En qué crear desde todos lados, digamos, desde el escribir, ahora que tengo tiempo, ¿no? Claro, mucho más tiempo. Claro. Desde el escribir, desde el pensar qué puedo crear con mi cuerpo, desde el pensar dónde y cómo puedo contar y con quién me puedo encontrar, así como me estoy encontrando con vos ahora. Yo creo que el arte es el lenguaje más universal. Es el lenguaje que nos conecta inclusive sin palabras. Entonces sí, le estoy dando todo el lugar que puedo. Bueno, ¿y cómo te preparás para el viaje a Colombia? Con muchísima ilusión y con mucha ansiedad, porque en realidad uno quiere, ¿viste? Cuando vos decís, ay, porque quiero mostrar todo, o sea, me está costando eso, me está costando pensar qué llevo, ¿no? Porque es un encuentro de narradores de historias y leyendas, o sea, entonces yo digo, quiero llevar leyendas mapuches de los pueblos originarios, pero también yo soy santafesina, entonces mi costadito del litoral me puede, y también quiero llevar algo del norte, y también me gustaría llevar algo urbano, porque así muestro todos los paisajes de nuestro país, que es tan rico y tan vasto. Entonces, pero tengo que llevar algo para adultos, y también me gustaría llevar algo que haga reír. ¿Viste cuando vos decís? Ahí tengo un listado de 21 cuentos y 8 leyendas, como para llevar en mi cabeza, en mi cuerpo, en mi corazón, y no me termino de decidir con qué más, y ya es mucho, porque después pienso, ¿viste esta cuestión de las contradicciones?
todo el tiempo, ¿eh? Porque digo, ay, yo llevo todos estos cuentos y todas estas leyendas, pero somos 25. No puede ser que sea tan egoísta de creer que voy a poder contar todo esto. También Entonces también va a empiezo a haber despertar. tiempos fuera del encuentro que también van a ser otros puntos de encuentro y que seguramente ahí vas a poder compartirlos y está buenísimo. Y está buenísimo que así suceda, así que nada. Estaba pensando lo siguiente y te lo propongo ahora mientras estamos en plena charla. ¿Tenés A ver. contacto con nosotros dos narradoras? Algo de contacto, sí, nos hemos comunicado. De hecho, mira, el 12 de agosto los organizadores de Buga nos proponen un conversatorio que vamos a hacer por Zoom sobre el papel de la narración oral en digamos, el desarrollo de la identidad cultural. Ujú. Más o menos esa es la temática del Zoom que nos proponen. Vamos a hacer un conversatorio entre los 25 que vamos a ir. Y de hecho, estamos hablando las de Argentina, que después de ese, hagamos un Zoom nosotras tres para ponernos de acuerdo, para conocernos más y demás. Bueno, yo les voy a Así proponer que, lo siguiente. Después de ese conversatorio y después del Zoom ese que ustedes tengan, que armemos un encuentro como este, donde puedan estar las tres y que puedan hacer algunas narraciones, como también para empezar a llevarle esto a gente que todavía les es ajeno a su vida. ¿Sí? bueno, Entonces, a partir de esos dos encuentros que tengas, después nosotros pongámonos en contacto para poder generar ese espacio y nada, y seguir invitando a la gente a que se anime, a hacer arte. No te cuento, no te narré nada ahora porque me convocaste como escritora, pero si no... Bueno, yo voy a hacer el cierre. Yo voy a hacer el cierre del programa porque ya se nos acaba. Y yo te voy a proponer que te animás a narrar algo. Sí. Dale, que vos cierres con una narración. ¿Sí? Yo voy a invitarlos a. Primero, obviamente te quiero agradecer el tiempo y esta charla. Que así como quien no quiere la cosa, ¿viste? Se va y pasamos los 40 minutos como siempre sucede. Y bueno, y esta cuestión de estas charlas que invitan a que hayan otras y otras y otras después. Estos son los mejores tipos de encuentro. Así que, bueno, gracias por el tiempo. Y a ustedes que están del otro lado, a que empiecen a navegar, a buscar, a indagar, ¿sí? Porque hay una cultura que no aparece en las agendas convencionales, ni mediáticas, ni siquiera en las agendas que por lo general circulan en las redes, en las grandes agendas. Existen un montón de cosas que nos van a permitir conocernos a nosotros no como átomos, como un país. Digo, nosotros somos también lo que está pasando en la Patagonia, nosotros somos lo que sigue pasando en Jujuy. ¿Sí? Que parece que los medios ya no lo muestran más. No. Y ahora se vienen las PASO y parece que no sucede absolutamente nada. Y sí, sigue sucediendo. Y la realidad no cambió. Y estaría bueno que nosotros seamos los que salimos a buscar desde informaciones y no quedarnos sentados a ver qué nos ponen delante de nuestros ojos. Y también está bueno que seamos nosotros los que salimos a buscar la cultura y que no solamente consumamos lo que nos dan masticado adelante nuestro. Entonces, existen muchísimas manifestaciones culturales que nos representan, pero que no nos enteramos que somos eso, porque no nos lo muestran. Entonces, bueno, es un buen momento como para que se den cuenta y nos demos cuenta todos que está en nosotros
salir a conocer. También está bueno por eso empezar a recorrer desde Noche de Letras distintos espacios, distintos rincones del país y saber qué está pasando por ahí. En la operación técnica, sí, decime. Tal cual, te decía, me parece que tenemos que practicar más el me parece que el esto es así. Claramente. El me parece a mí es mucho más amable que el esto es así. El entender que no hay una sola verdad, sino que hay muchas verdades. Totalmente, totalmente. En la operación técnica Juan Greco, en la artística Luciano Fernández, en la producción general poesiamanalzada.com.ar. Los invito a que entren, que ya van a encontrar también material de Ana María Sorensi, nuestra invitada de hoy, y que van a encontrar otros materiales dando por ahí vueltas. Y acá en la conducción Leandro Murciego. 8ª temporada y todavía no mostramos nada. Esto es así de sencillo, hay tanto para ver. El cierre es con Ana María y todo tuyo. Había una vez un emperador que tenía de todo. Tenía un castillo enorme y tenía caballos y sirvientes, pero lo más lindo que tenía, lo más importante para él, era un pájaro. Un pájaro que tenía unas plumas brillantes de colores hermosos. Y él tenía a su pájaro en la mejor habitación de palacio, en una gran jaula de oro. Él amaba a su pájaro porque además de ser bello, era su amigo, su consejero. Y él, cada vez que tenía que tomar una decisión, iba a donde estaba su pájaro a preguntarle, a pedirle consejo. Entonces, le dejaba los mejores manjares y hasta le contrataba músicos para que le cantaran canciones. Sucedió una vez que él tuvo que ir a otro lugar, a hacer un viaje de negocios, y ese lugar quedaba precisamente muy cerca de donde aquella vez había encontrado a su pájaro. Entonces fue a la jaula y le comentó a su pájaro a dónde iba a ir. Y le preguntó que si por ahí quería decirle algo a sus parientes, si por casualidad él los llegaba a encontrar. Entonces el pájaro le dijo que bueno, que le contara de su vida en el palacio, de los manjares, de la música y de la gran jaula de oro. Porque yo me olvidé de decirles que cuando el emperador iba a preguntarle o a pedirle consejo a su pájaro, y tenían esa conversación casi todos los días, el emperador le preguntaba a su pájaro, ¿qué más necesitas para ser feliz? El pájaro le decía que él no necesitaba nada. Pero el emperador insistía y le preguntaba, ¿qué más? ¿Qué más necesitas para ser feliz? Entonces el pájaro se animaba y le pedía su libertad. Y el emperador le decía, no, de ninguna manera, eso no puedo dártelo. Si yo te doy tu libertad, yo me quedaría sin mi amigo, sin mi consejero, no, eso no puedo dártelo. Y así terminaba la conversación todas las veces, inclusive ese día en que el emperador tenía que emprender ese viaje, que el pájaro le pedía su libertad y que el emperador se la negaba. Pero el emperador se fue y hizo su viaje de negocios. Y la última tarde, antes de volver a su palacio, se acordó de la promesa que le había hecho a su pájaro, de contarle a sus parientes. Así que se internó en el bosque. Y a poco de andar, encontró en la copa de los árboles unos pájaros muy parecidos a su pájaro. Y les contó.
Les contó del palacio, de los manjares, de los músicos y de la gran jaula de oro. Y cuando terminó de contar, un pájaro cayó muerto. Y después otro pájaro, y después otro pájaro. Un montón de pájaros cayeron muertos. El emperador salió del bosque corriendo, pensando, ¿qué habré dicho? ¿Qué habré dicho que generó semejante tragedia? Pero lo que más lo angustiaba era pensar que tenía que ir a decirle a su pájaro, a su amigo, lo que había sucedido. Entonces, cuando llegó al palacio, dio muchas vueltas, pero después tomó coraje y fue hasta la jaula. Y le contó a su pájaro lo que le había sucedido a sus parientes. Y cuando terminó de contar, su pájaro, su amigo, cayó muerto en la jaula. El emperador no lo podía creer y se largó a llorar desconsoladamente. Después abrió la caja despacio y agarró a su pájaro entre sus manos para acercarlo a la ventana y que el sol lo besara por última vez. Y cuando lo apoyó en el marco de la ventana, el pájaro abrió sus alas y voló, 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 voló hasta la copa del árbol más alto de palacio. Y desde allá arriba le dijo, amigo, no llores, pero de esto que ha pasado, los dos tenemos algo que aprender. Tú tienes que aprender que un mensajero no siempre sabe los mensajes que da. Y yo tengo que aprender que la libertad no se pide, la libertad se toma. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche, de letras.